Un profesor de élite obliga a un joven negro a resolver un problema de física sin saber que él es un genio de la física. ¿Qué crees que estás haciendo en mi clase? La voz del doctor Alistair Finch cortó el auditorio como una navaja, silenciando los 200 alumnos presentes. Sus ojos se fijaron en David Miller, el único estudiante negro sentado en la primera fila del prestigioso curso de física avanzada de la Universidad de Stanford. David, de 20 años, permaneció inmóvil con una mirada serena que contrastaba con la creciente hostilidad del renombrado físico teórico que tenía delante. La tensión era palpable mientras el silencio se prolongaba durante segundos que parecían eternos. «Te he preguntado qué haces en mi clase», repitió Finch, ajustándose sus caras gafas mientras se acercaba. «Este es un curso para alumnos con un coeficiente intelectual excepcional, no para los que han entrado por cuotas». Un murmullo nervioso llenó el auditorio. David había aparecido sin avisar, sin estar matriculado oficialmente, sentándose en la primera fila como si fuera su sitio. Para Finch, ganador de premios internacionales y autor de teorías revolucionarias sobre la física cuántica, esa presencia era una afrenta personal. «Estoy aquí para aprender física, señor», respondió David con una voz sorprendentemente firme. Finch soltó una risa seca. «Aprender física. ¿Tú sabes siquiera de qué estamos hablando aquí?» Él señaló la pizarra llena de ecuaciones complejas. «Esto no es física de secundaria, muchacho». Lo que nadie en esa sala sabía era que David Miller había crecido en uno de los barrios más peligrosos de Detroit, donde las escuelas apenas contaban con profesores calificados. A los 13 años encontró un libro de física abandonado en un contenedor de basura y desde entonces la ciencia se convirtió en su refugio contra la violencia que lo rodeaba. Lo que tampoco sabían era que él había leído todos y cada uno de los artículos publicados por el Dr. Finch. «Quizás podamos resolver esto de una manera práctica», dijo Finch con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya que estás tan ansioso por aprender, ¿por qué no vienes aquí y resuelves este problema?» Señaló una ecuación particularmente compleja en la esquina de la pizarra, un problema de electrodinámica cuántica que normalmente llevaría horas resolver. Los alumnos intercambiaron miradas nerviosas. Era una prueba imposible, elegida deliberadamente para humillar al intruso y reafirmar la autoridad del profesor. David dudó solo un segundo antes de levantarse. Mientras caminaba hacia la pizarra, los recuerdos invadieron su mente. Las noches estudiando la luz de las velas cuando faltaba la electricidad, los libros rescatados de bibliotecas descartadas, las burlas de sus compañeros que no entendían su pasión por la ciencia. «Tienes una hora», anunció Finch mirando el reloj con satisfacción anticipada. «O mejor dicho, tienes hasta el final de la clase para al menos intentarlo». David cogió la tiza con los dedos firmes a pesar de la presión. Mientras examinaba el problema, una extraña calma lo envolvió. Las ecuaciones, para él siempre habían sido como un lenguaje secreto, un código que revelaba los misterios más profundos del universo. Detrás de él, Finch se alejó, volviendo su mesa con la certeza de que acababa de poner al intruso en su lugar. Lo que no notaba era el brillo en los ojos de David, la leve sonrisa que comenzaba a formarse en sus labios. «¿Le importa si utilizo el método Finch-Harrison para resolver esto?», preguntó David con calma, refiriéndose a un método avanzado que el propio profesor había desarrollado años atrás. Las cejas de Finch se arquearon con sorpresa. ¿Cómo conocía aquel joven su trabajo colaborativo con Harrison, publicado solo en revistas científicas altamente especializadas? Mientras la tiza de David se deslizaba por la pizarra con sorprendente precisión, un silencio diferente se apoderó del auditorio. Ya no era un silencio tenso, sino de asombro creciente. Las manos del joven se movían con la confianza de un maestro de orquesta, traduciendo pensamientos complejos en elegantes símbolos matemáticos. Entre el público, una estudiante asiática llamada Lena observaba con especial interés. Como becaria de investigación de Finch, ella reconocía el enfoque innovador que David estaba utilizando. No era solo una reproducción de la teoría, sino una interpretación propia, casi mejorada. Finch permaneció inmóvil con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y una creciente inquietud. Había algo en la postura de aquel joven, en la facilidad con la que manipulaba conceptos que hacían sudar a los estudiantes de doctorado, que sugería una historia mucho más compleja de lo que le había supuesto. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que aquel improvisado enfrentamiento no era solo sobre un problema de física, sino el preludio de un giro que sacudiría los cimientos no solo de aquella universidad, sino de todo el elitismo académico al que David se había enfrentado desde que se atrevió a soñar con las estrellas.
Si esta historia de prejuicios y genialidad oculta ha despertado tu curiosidad, no dejes de suscribirte para descubrir cómo un simple desafío puede convertirse en la mayor lección que este renombrado profesor jamás recibiría. David siguió resolviendo el problema en la pizarra mientras los susurros en el auditorio aumentaban de volumen. En 20 minutos, no una hora, sus hábiles manos completaron una solución que dejó boquiabiertos incluso a los estudiantes más brillantes. El silencio que siguió era diferente. Ya no era de burla, sino de admiración renuente. «Imposible», murmuró Finch, acercándose para examinar la resolución. «Debes haber memorizado este problema en particular». David negó con la cabeza. «No, señor, solo apliqué la transformación que publicó en el Journal of Quantum Physics en 2022, pero con la variación que elimina 3 pasos intermedios». Finch palideció. Ese artículo tenía menos de 100 citas y se consideraba una de sus contribuciones más esotéricas. ¿Cómo podía ese joven conocerlo con tal profundidad? «Se ha terminado la clase», anunció abruptamente. «Tú», señaló a David, «a mi despacho ahora mismo». Mientras los estudiantes salían murmurando animadamente sobre lo que habían presenciado, Lena, la asistente de investigación, dejó caer deliberadamente varios papeles cerca de David. «Ayúdame con esto», dijo ella en voz baja mientras se agachaba cerca del suelo. Protegidos de las miradas de los demás, ella susurró: «Él va a intentar destruirte. Ya lo he visto antes. Encuéntrame en la biblioteca a las 8 de la tarde en la sección de física cuántica. Trae un pendrive». En la elegante oficina de Finch, decorada con fotos del junto a ganadores del Nobel y presidentes, continuó el enfrentamiento. «Quiero saber quién resolvió realmente esa ecuación por ti», exigió tirando una carpeta sobre la mesa. «Tu expediente dice que vienes de una escuela pública de Detroit sin participación en olimpiadas matemáticas, sin premios científicos. Explícame cómo es posible». David respiró hondo. «Lo aprendí solo, señor, desde los 13 años». «Mentira», gritó Finch dando un puñetazo en la mesa. «Alguien te está utilizando para desmoralizarme. Ha sido Smith, del MIT». «Nadie me está utilizando», respondió David con calma. «Puedo demostrárselo con cualquier otro problema que elija». Los ojos de Finch se entrecerraron. «¿Has oído hablar de la teoría de las supercuerdas? Quiero un ensayo completo sobre sus implicaciones para unificar la relatividad general con la mecánica cuántica para el sábado. 12 páginas con ecuaciones imposibles, información reglada». «Lo entregaré el viernes», respondió David sosteniendo la mirada del profesor. Cuando salió de la oficina se sintió exhausto. Ese enfrentamiento no estaba en sus planes. David había pasado los últimos 7 meses preparándose meticulosamente para entrar en la universidad. Después de que le rechazaran 3 veces la solicitud de beca, a pesar de sus notas perfectas, desarrolló un plan audaz. A las 8 de la tarde, en la biblioteca casi vacía, encontró a Lena en la sección indicada. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó el desconfiado. Lena miró a su alrededor antes de responder. «Porque sé lo que es ser juzgado por las apariencias, no por tus conocimientos». Ella le mostró una memoria USB. «Finch no solo es prejuicioso, es deshonesto. Hace 3 años robó una teoría de un doctorando internacional y la publicó como suya. El estudiante fue expulsado cuando se quejó». David asimiló la información con un nudo en el estómago. «¿Cómo has conseguido esa información?» «Soy su asistente. Tengo acceso a todo». Ella dudó, incluido el próximo artículo que va a publicar. «Es revolucionario, pero no lo ha desarrollado. Él fue profesor Davis antes de morir de un ataque al corazón». Esa noche, en el pequeño apartamento que compartía con su madre, una enfermera que trabajaba en turnos dobles, David abrió su armario secreto, una tabla suelta en el suelo que ocultaba cientos de notas meticulosas, artículos científicos impresos en papel reciclado y diarios llenos de ecuaciones. Entre los papeles también había cartas de rechazo de la Universidad de Stanford. Lamentablemente, sus calificaciones, aunque impresionantes, no cumplen con el perfil de excelencia exigido por nuestro programa. Con la tenue luz iluminando su pequeño santuario del conocimiento, David envió un correo electrónico al Departamento de Física. «Solicito formalmente matricularme en el curso avanzado del Dr. Finch, según mi derecho garantizado por el programa de ampliación del acceso». Él sabía que esto desencadenaría una revisión administrativa. Finch se vería obligado a justificar públicamente cualquier denegación. Durante los días siguientes, David dividió su tiempo entre preparar el ensayo sobre supercuerdas y algo mucho más ambicioso. Utilizando la información proporcionada por Lena,
Comenzó a analizar el próximo gran trabajo de Finch y descubrió no solo que era plagiado, sino que contenía errores fundamentales que el profesor no había detectado al apropiarse del trabajo ajeno. En el comedor de la universidad, días después, Lena se encontró con él de nuevo. Finch está examinando tu expediente completo. Ha descubierto que intentaste entrar 3 veces y fuiste rechazado en todas. Está convencido de que está siendo manipulado por algún rival académico. Perfecto, respondió David con una sonrisa discreta. Déjale que lo piense. ¿Qué estás planeando?, preguntó Lena intrigada por su calma. Justicia, respondió simplemente. No solo para mí. Lo que nadie sabía, ni siquiera Lena, era que David no solo luchaba por sí mismo. En su barrio de Detroit, él impartía clases secretas de física y matemáticas a adolescentes como él, jóvenes brillantes sin oportunidades, rechazados por un sistema que los juzgaba por el color de su piel, su código postal o su apellido. El viernes, tal y como había prometido, David entregó el ensayo sobre la teoría de las supercuerdas. No eran 12 páginas, sino 28, con un enfoque original que relacionaba la teoría con los últimos descubrimientos en física de partículas. Finch hojeó el documento con creciente desconfianza, que se convirtió en asombro mal disimulado. Esto es sorprendente, admitió finalmente. Pero no cambia nada, sigue siendo un intruso en mi clase. No por mucho tiempo, respondió David con calma. La reunión del comité académico es mañana a las 11 de la mañana. Estaré allí para defender mi admisión formal. Lo que Finch no percibió mientras despachaba a David con un gesto arrogante fue la pequeña sonrisa que se dibujaba en el rostro del joven. El tipo de sonrisa que solo aparece cuando todas las piezas de un plan meticuloso comienzan a encajar a la perfección. Esa misma noche, mientras el campus se quedaba en silencio, las luces aún brillaban en 2 ventanas lejanas. En la primera, Finch revisaba frenéticamente su próximo gran artículo, el que le garantizaría un lugar en la historia de la física. En la segunda, mucho más pequeña y modesta, David Miller terminaba su propio análisis del mismo trabajo, un análisis que revelaría mucho más que brillantes ecuaciones. Al día siguiente, la impecable sala de reuniones estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los mayores giros que jamás hubiera presenciado aquella institución centenaria. Y mientras la universidad dormía, ajena a la tormenta que se avecinaba, algo extraordinario ya había comenzado a suceder. El miedo había cambiado de bando. La sala de reuniones de la Universidad de Stanford estaba llena cuando David entró. El comité académico, 6 profesores titulares y el rector ocupaban una mesa elevada. Finch, impecable con su traje caro, lucía una sonrisa de confianza. El señor Miller solicita la admisión formal en el curso avanzado del Dr. Finch, anunció la doctora Evans, presidenta del comité. Dr. Finch, ¿tiene alguna objeción? Finch se levantó con la seguridad de quien nunca ha perdido una batalla académica. Este joven no tiene las calificaciones necesarias. Su presencia comprometería el rigor científico que nuestra institución. Si me lo permite, interrumpió David con voz tranquila que llenó la sala. Me gustaría presentar 2 documentos para que el comité los examine. Finch frunció el ceño mientras David repartía carpetas a los miembros. El primer documento es mi ensayo sobre la teoría de las supercuerdas que el propio Dr. Finch calificó de sorprendente. Los profesores hojearon el trabajo con expresiones de creciente interés. Esto es extraordinariamente sofisticado, murmuró el Dr. Clark, especialista en física teórica. El segundo documento, continuó David, y su voz cambió sutilmente, es un análisis comparativo entre el próximo gran artículo del Dr. Finch, a punto de ser publicado, y el trabajo inédito del difunto profesor Davis. El rostro de Finch se descoloró por completo. Eso es absurdo. Un intento desesperado de... Página 4, párrafo 3, dijo David con calma. La derivación matemática es idéntica, palabra por palabra, símbolo por símbolo, al manuscrito de Davis. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala mientras el comité revisaba rápidamente las páginas indicadas. Eso no prueba nada, se recuperó parcialmente Finch. Davis y yo colaborábamos a menudo. David asintió. Por eso también he incluido en la página 8 la prueba del error crítico que el Dr. Finch no detectó al copiar el trabajo. Un error que invalidaría por completo la teoría si se publicara. Un error que cualquier físico que realmente entendiera el trabajo habría detectado. El rostro de Finch se contorsionó de rabia. ¿Quién está detrás de esto? Smith. Chan. ¿Quién está manipulando a este chico? Nadie me está manipulando,
respondió David, imperturbable. Del mismo modo que nadie me enseñó física avanzada, la aprendí por mi cuenta con libros rescatados de la basura y artículos impresos en papel reciclado. David se volvió hacia el comité. No he venido aquí para exponer al Dr. Fiennes. He venido porque merezco la misma oportunidad que cualquier otro estudiante con mi nivel de conocimientos. Lena se levantó del público. Confirmo todo eso. Como asistente del Dr. Fiennes, tengo acceso a los documentos originales de Davis y no es el primer caso. El doctor Clark se quitó las gafas y se frotó los ojos con incredulidad. Finch, ¿es eso cierto? El silencio de Finch fue respuesta suficiente. Su imperio académico, construido sobre el prestigio y la intimidación, se desmoronaba ante sus ojos. También tengo testimonios de otros 4 estudiantes, añadió David colocando una memoria USB sobre la mesa. Todos ellos internacionales, todos marginados cuando cuestionaron el uso de sus ideas. La doctora Evans miró directamente a Fiennes. Se iniciará una investigación formal de inmediato. Volviéndose hacia David. En cuanto a su solicitud, señor Miller, queda oficialmente aceptada en el programa con una beca completa. Fiennes estalló. No pueden hacer esto. Soy Alistair Fiennes. Mi nombre aparece en la teoría fundamental que corregí en la pizarra la semana pasada. Completó David sin arrogancia, solo constatando un hecho. Y sinceramente, el mérito nunca ha sido importante para mí. Solo la física. ¡Fuera!, gritó Fiennes avanzando hacia David. 2 guardias de seguridad lo contuvieron rápidamente. Alistair Fiennes queda suspendido de sus funciones hasta que concluya la investigación, declaró la doctora Evans con voz firme. Mientras la sala estallaba en murmullos, David permaneció tranquilo. No había satisfacción visible en su rostro, solo la serenidad de quien finalmente pudo mostrar su verdadera capacidad. Desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Pronto se unieron otras personas y una ola de aplausos llenó el ambiente. Entre los rostros de la multitud, David reconoció a varios estudiantes pertenecientes a minorías que habían sido silenciados durante años en ese sistema. En ese momento histórico, mientras Fiennes era escoltado fuera de la sala, se estaba exponiendo a algo mucho más grande que un simple caso de plagio. Todo un sistema construido para mantener a ciertos grupos en la cima y a otros invisibles. El joven negro de Detroit no solo había conquistado su lugar, sino que había iniciado una revolución silenciosa que resonaría en los pasillos de la prestigiosa institución durante generaciones. Y mientras los aplausos crecían, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuántos otros David Miller había en el mundo con sus mentes brillantes eclipsadas no por falta de capacidad, sino por un sistema que se negaba a verlos? 4 meses después, el auditorio principal de la Universidad de Stanford estaba repleto no para una clase regular, sino para la primera conferencia oficial del miembro más joven del cuerpo docente, el profesor asistente David Miller, de 20 años. El murmullo cesó cuando subió al escenario, ahora con una placa oficial de profesor. Bienvenidos a la primera clase de física cuántica aplicada, repensando los fundamentos, comenzó David con voz segura resonando en el mismo espacio donde había sido humillado meses antes. En las primeras filas, estudiantes de varios cursos, entre ellos muchos jóvenes negros, latinos y de otras minorías que rara vez se aventuraban en los dominios de la física avanzada, observaban con admiración. Entre ellos se encontraba la madre de David, una enfermera que había cambiado su turno para presenciar este momento. David se había convertido en un símbolo improbable del cambio institucional. La investigación sobre Fiennes reveló no solo casos sistemáticos de plagio, sino décadas de discriminación contra los estudiantes pertenecientes a minorías. 7 profesores más fueron investigados y 3 dimitieron cuando salieron a la luz sus propios esqueletos académicos. La física, explicó David mientras escribía elegantes ecuaciones en la pizarra digital, no pertenece a ninguna raza, clase social o género. Pertenece a quienes tienen el valor de cuestionar y la humildad de aprender. En la última fila, Lena sonreía discretamente. Ahora coordinadora del programa de extensión creado por David, ella ayudaba a identificar talentos extraordinarios en escuelas públicas de comunidades marginadas. El programa, financiado en parte con la indemnización que la universidad había pagado a David, ya había encontrado a 4 jóvenes prometedores. Mientras tanto, a 900 kilómetros de allí, en una pequeña facultad comunitaria en el interior de Ohio, Alistair Fiennes enseñaba física básica a estudiantes de primer año desinteresados. Tras ser despedido por causa justificada, su reputación había quedado destruida.
Ninguna institución de prestigio aceptaría su currículum y sus publicaciones más importantes habían sido retiradas de las revistas científicas tras demostrarse que eran plagiadas. Su arrogancia le había costado todo. Tras la clase inaugural, el doctor Clark, el mismo que había evaluado el trabajo de David en el comité, se acercó a él. Ese teorema sobre las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica en la informática es absolutamente brillante. Gracias, respondió David. Pero no es mérito exclusivo mío, es el resultado de un grupo de estudio que formé en Detroit, jóvenes brillantes, sin oportunidades formales de educación. Ese fue el mayor giro de todos. David había convertido su aula de Stanford en un centro conectado virtualmente con docenas de jóvenes talentos de comunidades marginadas, creando un modelo de educación colaborativa que desafiaba el elitismo académico. Su primera publicación oficial, Democratizando el conocimiento científico, un modelo para la inclusión radical en la física teórica, estaba generando tanto interés como sus descubrimientos en física cuántica. Al final del día, mientras cruzaba el campus, David se detuvo frente al edificio de física y observó su nombre recién añadido a la placa de profesores. Un pequeño grupo de estudiantes negros de primer año se acercó tímidamente. «Profesor Miller», dijo una joven, «hemos formado un grupo de estudio inspirado en su historia. Algunos de nosotros casi abandonamos antes de saber de usted». David sonrió recordándose a sí mismo solo unos meses antes. «El mayor obstáculo para el conocimiento nunca ha sido nuestra capacidad», dijo él. «Ha sido el mundo convenciéndonos de que no pertenecemos a ciertos espacios. Pero cuando demuestras tu valía, no importa cuánto intente menospreciarte, no solo abres puertas para ti mismo, sino que creas pasillos para todos los que vendrán después». Esa noche, en su nuevo apartamento cerca del campus, David se sentó a revisar el currículum de un joven prometedor de Chicago que Lena había identificado. En la esquina de su escritorio enmarcada estaba la carta de rechazo que Stanford le había enviado 3 veces. Junto a ella, una nota escrita a mano: «A veces hay que derribar la puerta que insiste en cerrarte». La historia de David Miller nos recuerda que el verdadero genio no se mide solo por el conocimiento, sino por el valor de enfrentarse a un sistema diseñado para excluir, y que la verdadera justicia no es solo ganar, sino cambiar las reglas del juego para que otros también puedan hacerlo. Si alguna vez has enfrentado obstáculos que parecían insuperables solo por ser quien eres, deja en los comentarios tu historia de superación y no olvides suscribirte para recibir más historias que demuestran que la mayor revolución comienza cuando decidimos no aceptar los límites que otros intentan imponernos.